Interesantemente, tal como lo leímos al principio, Samaria era la hermana mayor, dando a entender que su pecado resultó ser mayor que el de Sodoma. Su castigo de ser sometidos y espiritualmente mermados para siempre, lejos de Dios y sus bendiciones, refleja el repudio que el Señor sintió por su comportamiento de rechazo a todo lo que tiene que ver con Él. Hermanos míos, nunca será aprobado por Dios mezclar lo que tenemos en la Biblia con lo que existe en el mundo. No cohabitan juntas la luz y las tinieblas, o está presente una o la otra, pero nunca las dos. Y pienso que eso hasta un niño de muy corta edad lo tiene muy claro. El cristiano muestra que es tal por lo que hace, más que por lo que dice. El fruto es la evidencia de lo que somos, y el buen fruto es prueba de Cristo en nuestra vida. Corazón inconstante. ¿Cuán inconstante es tu corazón?, dice el Señor Jehová. Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Estamos ya en la quinta sección de este mensaje que he titulado Corazón inconstante. En esta ocasión vamos a hablar de 3 hermanas abominables, y así le quise titular: Las 3 hermanas abominables. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar aprende, o a aullar se enseña, como se dice en México. Esos dichos describen muy bien a los aprendices de malandros, o bien a los mismos malandros. No es difícil encontrarlos y su situación es muy lamentable. Muchos hacen de ese estilo su modus vivendi, y aun con todo, también de ellos Dios ha rescatado y salvado por su pura misericordia. Sin embargo, es una realidad que su comportamiento es frecuentemente delincuencial y sus problemas llegan a afectar a muchos, y tal vez más de una vez a algunos de nosotros. Lo terrible de alguien sumamente inmerso en esas cosas es que difícilmente quiere salir de esa situación. De la misma manera, así como tenemos dichos en español acerca de esas personas y sus comportamientos, para Israel y su comportamiento idólatra, Dios también revela que para ella hay dichos. De hecho, es un pasaje que tocamos desde el audio anterior. Recordemos esos versículos. Ezequiel capítulo 16, versículos 44 y 45. He aquí que todo proverbista hará de ti proverbio, diciendo, como la madre, tal su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Tea, y vuestro padre amorreo. Así es como se popularizan los dichos, refranes y proverbios. Vemos un comportamiento repetido, una acción de la que vale la pena obtener una enseñanza, o bien alguna observación para tener en mente, y se genera un dicho que nos ayuda a recordar dicho evento. Aquí dice este proverbio, como la madre, tal su hija. No es raro que una hija imite a su madre, es lo más natural del mundo. Sin embargo, aquí está Dios resaltando el mal comportamiento de la madre replicado en la hija. Pensar en esto más profundamente da tristeza, pues se trata de un marido que le reclama a su esposa la gran infidelidad hacia él. Dios sacó a Israel de una esclavitud muy difícil. Egipto era el imperio dominante en esa época y ellos con sus propias fuerzas no hubieran podido quitarse esa opresión. Sabemos cómo fueron libres y que la mano poderosa del gran Jehová aplastó a Faraón y a su ejército. El Mar Rojo es el mudo testigo de esa hazaña tan gloriosa que hasta nuestros días maravilla a propios y extraños. A través de los siglos, Satanás, incitando a pueblos enemigos, quiso destruir a esta mujer coronada con sus 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. A pesar de todo, nuestro El Shaddai los galardonó con victorias legendarias que pueden recordarse hasta nuestros días. Gedeón con sus 300, Débora y Barak, Jefté y aún Sansón, a pesar de sus errores, tuvieron grandes logros porque Dios siempre estuvo con ellos. Así podríamos repasar muchos pasajes de la historia de Israel con Samuel, David, algunos reyes y por supuesto sus profetas. Todo ello para darnos a entender que fueron engrandecidos porque Dios siempre estuvo con ellos. ¿No es algo similar con nosotros? Hasta aquí hemos llegado porque Él no nos ha dejado. Ha sido en nosotros el gran Ebenezer, la piedra de ayuda que tanto necesitamos. Lo más hermoso de este marido fue que le dio a su mujer el regalo más hermoso que una familia tiene: hijos. La familia de Dios comenzó a crecer y a tener la hermosura de su Señor.
¿Y qué pasó aún teniendo todos estos favores? La Biblia dice, hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos. Lo más valioso que pudo tener esta mujer, simplemente lo desechó. Sería un suceso más que lamentable que algún cristiano el día de hoy desechara lo que Dios le haya dado, y sabemos que de ninguna manera es poco. Tener paz en medio de un mundo lleno de aflicciones es una bendición que sería muy extraño que alguien quisiera rechazar. Que Dios sea quien guíe la vida de alguien, y esa persona después ya no quiera eso porque cree que es mejor y más sabio vivir sin él, sería raro, muy raro. Pero Dios, al metafóricamente hablar de esta mujer, dice, hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, dando a entender que al imitar a su madre y no hacerle caso a su marido, echó a perder por completo su vida y ya nada sería lo mismo. Dejar a Dios, mis hermanos, es desechar lo mejor que ha llegado a tu vida. En estos pasajes hay un par de datos acerca de la familia de esta mujer adúltera que representa al pueblo de Dios. Uno de ellos ya lo habíamos visto pasajes atrás y es un concepto que lo toqué en el primer audio. El versículo 45 termina con las siguientes palabras: vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Es decir, Israel tomó las prácticas idólatras de los eteos y los amorreos y las hizo suyas, tal como un hijo imita a sus padres. Ambos padres corruptos corrompieron a su hija, convirtiéndose así en la mujer adúltera que dejó a su marido por irse con hombres ajenos. Pero como antes lo he mencionado, cada judío tenía la oportunidad de aferrarse a su Dios, y aunque sabemos que hubieron algunos sellados que no sucumbieron ante la idolatría corrosiva de los pueblos alrededor, sabemos que la gran mayoría adoptó el paganismo y lo hicieron su estilo de vida. Lo mismo es ahora con nosotros. Aun cuando podemos ver muchas cosas de este mundo a nuestro alrededor, ¿por qué debería sucumbir ante todo eso? Nada, absolutamente nada es comparable con nuestro Dios. El otro dato es nuevo en estos pasajes, y es algo que el profeta Ezequiel va a elaborar en su profecía. Estamos hablando de una familia en la que Israel, siendo una mujer hija de esos padres cananeos, tuvo un par de hermanas. Recordemos, hermanos, que todo esto es un lenguaje metafórico. Esta familia consta de 3 hermanas. Una de ellas es el pueblo de Judá de quien hemos estado hablando, que tiene el corazón inconstante y que como mujer infiel ha dejado a Dios para irse tras los ídolos de los gentiles. De las otras 2 hermanas, el versículo 45, el que ya leímos, las está presentando en esta escena, y el profeta dice de ellas lo siguiente: hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Fueron un par de pueblos que hicieron cosas similares al pueblo de Dios. En fin, en esta familia solo encontramos malas influencias. Por eso es tan importante ser un verdadero defensor de la sana doctrina en la Iglesia de Cristo, pues de lo contrario, llegará el efecto de la mala influencia y como carcoma cancerígeno, echará a perder la buena enseñanza y el buen proceder en los miembros de una congregación. ¡Oh, pueblo de Dios! ¿Cómo necesitamos tanto las palabras de nuestro Maestro? Volviendo a lo que dice Ezequiel, surge la pregunta: ¿quiénes son estas misteriosas hermanas y por qué Dios las trae a su narrativa? Ya sabemos que están corrompidas como el pueblo de Judá. ¿Tiene alguna importancia conocerlas? Bueno, veamos sus nombres de una vez. Ezequiel 16:46. Y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda. Y tu hermana la menor que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Samaria y Sodoma. Interesante. Y lo es, primero porque no hay un interés en el tiempo en que estas ciudades aparecieron, pues sabemos que Sodoma es mucho más antigua que Samaria. Si así fuera, la mayor sería Sodoma, como obviamente cualquiera de nosotros pensaría. Pero el versículo dice: y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda, y tu hermana la menor que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Ser mayor o menor en este contexto no es precisamente bueno. Dios en realidad está dimensionando, primero, la gran maldad de estas ciudades, y segundo, cómo dimensionará la maldad correspondiente a su pueblo y qué nivel llegó a tener al compararla con sus hermanas, tal como él lo dice. Antes de analizar con cierto detalle a estas 3 hermanas, sigamos leyendo un poco más para complementar el contexto del mensaje de Dios a su pueblo infiel e idólatra.
Ezequiel 16:47. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Por alguna razón muy extraña, a Israel le pareció poco tener sus niveles de pecado similares a los de Sodoma y Samaria. Comportamientos homosexuales, desviaciones y atrocidades de todo tipo como las que se vieron en esas ciudades no eran nada para aquellos judíos. Ni siquiera quiero pensar y mucho menos tratar de describir cuál es el siguiente nivel que Israel quiso implementar en su diario vivir. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Sodoma, por cierto? Esta frase nos revela claramente que los sodomitas eran un pueblo cuyos pecados Dios detestó en extremo. Tan así que sabemos, de acuerdo a Génesis 19, que nuestro Señor la tornó en cenizas junto con Gomorra, Atma y Zeboim. Por cierto, estoy grabando la Biblia capítulo a capítulo y Génesis 19 ya está en el canal. Lo puedes buscar si lo deseas. En ese capítulo se describe la depravación de aquellos habitantes que llegó a un nivel tal que todo un pueblo, del más grande al más pequeño, querían abusar sexualmente de los dos varones visitantes que, aunque no lo sabían, eran ángeles mensajeros que fueron a rescatar a Lot y a su familia. Génesis 19, versículos 4 al 7. Vamos a leer ese pasaje. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Miren nada más cómo llegó a ser la depravación de ese pueblo de Sodoma. Sin embargo, al volver a Ezequiel, y conociendo este contexto, hay algo que el profeta menciona que resulta escalofriante. Leamos entonces, Ezequiel 16:48. Vivo yo, dice el Señor Jehová, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. Dios le dice a su pueblo, representado por esta mujer metafórica, que su comportamiento fue peor, mucho peor, y que con sus hijas estaban siguiendo el ejemplo infiel e idólatra de su madre. Por así decirlo, se estaba construyendo un legado de maldad de generación en generación. Esto es tremendo, mis hermanos. Si descuidamos nuestra fe, este descuido será constante a través de nuestras generaciones futuras. Sería muy lamentable que algún bisnieto o más allá, cuando ya no estemos, ellos ya no sean cristianos. Sé que Dios es quien da la vida eterna, pero eso no nos libra de la responsabilidad de mantener un buen testimonio y comportamiento de acuerdo a como Él lo desea. Hermanos, hay gente que nos está observando. Siguiendo con la lectura, vemos la descripción de los pecados de Sodoma en forma más explícita. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Sabemos, y precisamente lo leímos de Génesis 19, que el pueblo era depravado en toda connotación sexual. Sin embargo, en el versículo que leímos destaca pecados que no es que, como erróneamente algunos piensan, que son los importantes y que las aberraciones sexuales no son escandalosas para Dios. Eso es un razonamiento bastante absurdo. En realidad estos pecados, ya de por sí grandes, fueron el inicio que culminó en las aberraciones antes mencionadas. Es decir, cometer y vivir con ciertos pecados al principio traerá otros, y luego otros, y luego otros, y al final, esa vida se convertirá en algo repugnante por donde se le quiera ver. Miremos que son 3 pecados los que Dios resalta en Sodoma. 1. Soberbia. 2. Abundancia de pan. 3. Abundancia de ociosidad. Recuerden que Lot escogió Sodoma al ver la llanura verde, con abundancia de frutos y fértil en gran manera. En esa zona casi cualquiera podía volverse rico y poderoso de una manera no muy difícil, y requerían poco tiempo y esfuerzo para lograr sus más anhelados deseos. Esto resulta interesante, pues no es precisamente tener abundancia lo que es pecado, sino el amor a esa abundancia,
y las consecuencias que todo eso trae. No por nada el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el amor del dinero es la raíz de todos los males y que por ese amor muchos caen en codicias locas y dañosas. Y en el caso de Sodoma, desembocó en las aberraciones ya antes mencionadas: la codicia, la soberbia, la ociosidad, y todo ese asunto atrae pecados terribles de los que es necesario cuidarnos. No por tener algo o ser alguien, por eso nosotros seamos arrogantes. Nadie tiene nada que Dios no se lo haya dado y facilitado. Nunca será bueno tampoco andar de ocioso. Como cristianos, Dios espera que nos mantengamos ocupados, y no estoy necesariamente hablando del ámbito laboral como el que conocemos, aunque es importante desde luego, sino más aún en el cultivo espiritual por medio de su palabra y su presencia que siempre necesitamos. El destino de Sodoma lo sabemos, y Dios mismo lo resume muy bien en el versículo 50. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Como siempre, Dios no nos decepciona con sus grandes enseñanzas. Ahora, hablando de Samaria, capital del reino norteño que surgió después de la división de Israel en los tiempos de Roboam, una descripción muy detallada la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Por cierto, tengo un mensaje de ese pasaje. Lo titulé Enfriamiento, sus consecuencias. Los asirios propiciaron mezclas de idolatrías de ciertos pueblos y la ley de Dios. Al final, como querer tener un ser vivo de dos cabezas, se tornó bastante monstruoso, y de aquí surgen los samaritanos, frecuentemente mencionados en los evangelios. Interesantemente, tal como lo leímos al principio, Samaria era la hermana mayor, dando a entender que su pecado resultó ser mayor que el de Sodoma. Su castigo de ser sometidos y espiritualmente mermados para siempre, lejos de Dios y sus bendiciones, refleja el repudio que el Señor sintió por su comportamiento de rechazo a todo lo que tiene que ver con Él. Hermanos míos, nunca será aprobado por Dios mezclar lo que tenemos en la Biblia con lo que existe en el mundo. No cohabitan juntas la luz y las tinieblas, o está presente una o la otra, pero nunca las dos. Y pienso que eso hasta un niño de muy corta edad lo tiene muy claro. El cristiano muestra que es tal por lo que hace, más que por lo que dice. El fruto es la evidencia de lo que somos, y el buen fruto es prueba de Cristo en nuestra vida. Por cierto, a través de los siglos, el pueblo judío se tornó grande y poderoso. Tuvo una especial prosperidad en los tiempos del rey Usías, quien se sintió tan poderoso por su prosperidad que quiso ofrecer sacrificios que solo le correspondían a los sacerdotes, y por ello Dios le mandó lepra en su frente, y vivió así por el resto de sus días, apartado incluso de la casa real. Esos efectos arrogantes fueron replicados en el pueblo y comenzaron a seguir los pasos de Sodoma, y por qué no, de Samaria también, y por ende, sus mismas aberraciones. Pero esperen, no hicieron exactamente lo mismo. Ezequiel capítulo 16 versículos 51 y 52. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste más abominables que ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado a tus hermanas. No puede ser. Es un contraste muy severo. Aquellos judíos opacaron los pecados atroces de Sodoma y Samaria haciéndolas ver justificadas. No es que lo fueron, por supuesto, y sus castigos son la evidencia del juicio justo de Dios. Este lenguaje de Dios es solamente para dimensionar el nivel al que llegó el que se decía pueblo de Dios, y por qué entonces el gran Jehová no quiso perdonar. Dios no pasará por alto la ofensa, no tolerará que honremos más las criaturas que al Creador, y no dejará sin castigo que no le demos el primado en todo. Tenemos un Dios misericordioso y justo a la vez. Él desea moldear nuestra vida, y eso incluye arrancar de raíz todo aquello que lo hace enojar. No quiere una mujer adúltera como su pueblo. Por eso estoy profundamente agradecido que no nos deja de hablar y de enseñar. Por supuesto, también esta hermana traería una sentencia sobre sus hombros. Dios, como ya lo sabemos, siempre es justo. Ezequiel 16,
Versículos 53 y 54. Yo pues haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tú motivo de consuelo. Como siempre, nuestro gran Señor tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos y mucho que cambiarnos. Qué bueno que existe abundancia de palabra, ¿no es cierto? Por supuesto que la hay. Hasta aquí les dejo esta reflexión. Terminaremos en la siguiente sección, la sexta y última parte de este interesante mensaje. Que Dios siempre les bendiga. Amén.